Buenos días, familia de Revelaciones del Fin. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Dios en un nuevo video donde Dios mediante va a haber mucha instrucción y mucha edificación para todos nosotros. Que Dios los bendiga, los cuide, los prospere tanto material como espiritualmente. En el nombre bendito y poderoso de Jesucristo pedimos esto. Comencemos con el nuevo video. Vamos a dar continuidad entonces al capítulo de Ezequiel. Al capítulo de Ezequiel donde hablábamos de los querubines y es importante detenerse en estos seres vivientes. El capítulo de Ezequiel, el número 1, nos vamos al versículo 12, dice sobre los seres que vio Ezequiel. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu los llevaba. Ellos iban y no se volvían al andar. Eso es porque Dios está avanzando hoy directamente, sin desviarse, sin vacilar, hacia la conclusión de su propósito en el mundo. Nada, pero absolutamente nada lo va a disuadir a Dios de que las cosas no se cumplan. Y luego los versículos 13 y 14 dicen: en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Parecían antorchas encendidas que se movían entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y de él salían relámpagos. Los seres vivientes corrían y regresaban a semejanza de relámpago. ¿Esto por qué? Porque está representando que Dios es luz. Esto que estamos viendo, que estamos leyendo, es una tremenda visión de la gloria de Dios. Una visión que procede de la persona de Dios. Jesús dijo en 8:12, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué nos revela esto? Bueno, nos revela la justicia y la santidad de Dios. El apóstol Juan dijo en su carta primera 7, dijo, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros seríamos consumidos literalmente por la santidad de Dios si no hubiéramos sido redimidos por la sangre de Cristo y cubiertos por su justicia. Dios no fue expuesto en esta visión, como les dije en el capítulo o en el video anterior. Dios no fue expuesto en esta visión, fue representado. Aún es cierto que, aunque es cierto que nadie ha visto jamás a Dios, y esto tiene que quedar claro, nadie fuera de la Trinidad ha visto a Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés le pidió a Dios, muéstrame tu gloria? Y Dios lo escondió en la hendidura de una roca, así que Moisés solamente vio la gloria de Dios, no a la persona de Dios. El Señor le dijo, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Esto lo vemos en Éxodo 33. Al hombre se le prohibió que hiciera una imagen de Dios. No sabemos cómo es Dios, no sabemos qué aspecto tiene Dios, ni siquiera sabemos qué aspecto tenía Jesucristo antes de hacerse hombre. Pero sí es cierto que en todos nosotros, los que amamos a Dios mucho más, pero en general el ser humano tiene un anhelo, bien escondido aunque sea, pero tiene un anhelo de ver a Dios, de conocer a Dios. Mucho más nosotros, los creyentes. Es cierto que Dios no ha optado por revelar su persona al hombre. Los versículos 15 y 16 dice, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre el suelo, junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su estructura era semejante al color del crisólito. Las 4 tenían un mismo aspecto, su apariencia y su estructura eran como una rueda metida en otra. Muchos dicen que esto es, todas estas cosas son naves y naves extraterrestres y las naves de Dios, los carros de Dios. Lo cierto es que Dios no necesita carro para moverse. Los ángeles no necesitan naves para poder volar. Estos son todo metáforas. Es decir, son visiones que las vio literalmente los distintos profetas, pero son metáforas de cosas mucho más importantes que se quiere decir y no simplemente mostrar una nave cualquiera. Esto no son naves y tampoco es una profecía de la época mecánica contemporánea, ni siquiera tampoco alude a la invención de la rueda, como se podría pensar en algunos casos. Esto tiene un simbolismo y es algo mucho más profundo.
En el versículo 18 dice, sus aros o llantas eran altas y espantosas y llenas de ojos alrededor en las cuatro. ¿Qué quiere decir esto? Habla de las cualidades de Dios, de lo que Dios representa, de lo que Dios es, de las decisiones de Dios, de las cualidades, de sus propósitos inteligentes. Es decir, a ver, tiene que quedar claro, todo esto significa, en este aspecto, que no estamos a merced del viento o a merced de los acontecimientos inciertos en el universo. No estamos en un universo que se mueve de forma incierta hacia el futuro, sin rumbo fijo y sin un propósito, sino que Dios, acá lo que quiere decir es que Dios tiene un propósito, desde lo más grande hasta lo más mínimo. Dios incluso tiene propósitos para los distintos átomos que Él ha creado. Y en su plan y en su programa, tiene un proyecto de lo mínimo a lo macro, de lo micro a lo macro. Desde los átomos hasta en mi vida, tiene una misión y un proyecto. En la vida del hermano Cristian, en tu vida, tiene una misión y un proyecto. El mismo hecho de que yo y de que tú que me estás mirando, querida familia, el mismo hecho de que estés mirando este video no es casualidad, tiene un propósito. El mismo hecho de que estés estudiando el Apocalipsis no es casualidad, tiene un propósito. Un propósito que Dios quiere realizar en tu vida. Si estás acá, en este momento, en este canal, mirándome, viendo esta información, es porque realmente hay un propósito mucho más grande por detrás de todo esto. El hecho de que estemos con vida, tú y yo, en este momento, revela que hay un gran propósito de Dios para todos nosotros, sus hijos verdaderos. Dios está realizando, por otro lado, su propósito en el mundo, en el universo, de una forma inteligente. Dice los versículos 19 y 20, cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto con ellos. Y cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban. Hacia donde el espíritu las llevaban, ellas iban. Hacia donde las llevaba el espíritu, las ruedas también se elevaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Estas ruedas nos hablan de la actividad incesante y de la energía de Dios. No habla de la rueda, no habla del invento de la rueda, no habla de las naves. Habla de la cualidad de Dios, omnipotente. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo puede ver. Es decir, habla de los propósitos inteligentes de Dios. Dios está avanzando, continúa avanzando. Dios no se detiene, Dios no mira hacia atrás. Sigue avanzando y concluirá su propósito. En Apocalipsis 4, que fue lo que vimos hace unos programas atrás, hay unos seres vivientes parecidos en la visión parecidos a estos de la visión de Ezequiel, son de la primer jerarquía también. Ellos están colocados para custodiar el trono de Dios y al hacerlo cumplen dos funciones. Primero, protegen el trono en el sentido de que no permiten que el hombre pecaminoso, es decir, el hombre en su pecado, se acerque a la presencia de Dios. Y segundo, indican el camino por el que el hombre ha de venir. No hay otra forma de llegar al hogar celestial que no sea a través de Jesucristo, que no sea a través del camino de la cruz. Así que los querubines, en ese sentido, están señalando el camino. Sin embargo, Ezequiel vio también algo infinitamente más grande. Vio a los querubines sobre el mundo, extendiendo compasión y misericordia, la compasión y la misericordia de Dios. Y finalmente en los versículos 26 y 27 dice, sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza como de hombre sentado en él. Y vi una apariencia como de bronce refulgente, como una apariencia de un fuego dentro de ella en derredor, desde la parte de sus caderas hacia arriba y desde sus caderas hacia abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor. En un fondo azulado, en un fondo celeste, podemos contemplar un trono de color de ámbar, un trono incrustado de zafiros que reflejan la luz como un diamante con los colores del arco iris. Y la luz, esa luz tan intensa que enceguece y a la vez oscurece. Y ese trono está lleno de energía, si fuera un cohete listo para despegar. Se está desplazando como un carro y no está saliendo de la tierra, sino que está viniendo a la tierra. Vemos a los querubines sobre el mundo, vemos una cruz, un cordero y la sangre.
vemos el propiciatorio, allí está la misericordia del Señor. En Romanos capítulo 9, versículo 15, el apóstol Pablo escribió, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero en Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, también se nos dice, el alma que peque, esa morirá. Dios nos está diciendo a nosotros, podéis venir a mí. En el versículo 28 nos dice, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Aquí lo que se ve fue la semejanza de la gloria del Señor. Él vio una visión de la gloria de Dios, no de su persona, sino de su gloria. La presencia de Dios estaba allí. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro. La visión tuvo un efecto tremendo sobre Ezequiel y debería tener el mismo efecto sobre todos nosotros. Un impacto que nos llevará a decir, te necesitamos, Padre, sabemos que somos pecadores y te damos gracias por el sacrificio perfecto y perpetuo de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Recordemos que por gracia hemos sido salvos. Por todo el antiguo pacto encontramos que cuando los hombres vinieron a la presencia de Dios, cayeron sobre sus rostros, se postraron. Esto también fue cierto en la experiencia de Isaías. En Isaías capítulo 6, versículo 5, dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. En la presencia del Señor, este hombre se encontró postrado sobre el suelo. Esa fue la posición en la que también se colocó Daniel. Fue la postura que adoptó Juan en la isla de Pasmos, como ya vimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, que decía, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Bueno, está la gloria de nuestro Padre Todopoderoso, de nuestro Dios Todopoderoso Omnipotente, que cada vez que estos grandes hombres de Dios tuvieron la visión de la gloria, ¿no?, de Dios mismo, ¿verdad?, cayeron rostro en tierra, porque evidentemente esa es lo que lleva, ¿no?, cuando uno puede ver la gloria del Señor. Y esto habla también de una humildad muy profunda que tenían todos estos grandes hombres de Dios, y esa humildad nosotros también la debemos de tener hoy, de humildad, de obediencia, de entender y comprender que por gracia hemos sido salvos, y de profundo y sincero agradecimiento a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo por su sacrificio perfecto y perpetuo en la cruz del Calvario. Nada más hasta aquí. Si les gustó el video, pido que le den un me gusta, que lo compartan, y bueno, Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video programa, si así Dios lo permite. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y gracias por estar aquí con nosotros.